Camila Dantas ya había enfrentado muchas batallas en su vida, pero en ese aeropuerto helado de Nueva York, a punto de abordar su vuelo de regreso a casa, jamás imaginó que viviría una de las situaciones más humillantes de su carrera, no por sus decisiones jurídicas, sino por su apariencia. En la fila de clase ejecutiva, entre hombres de traje y mujeres con maletas de diseñador, sentía las miradas punzantes que decían, sin palabras, «Tú no perteneces aquí». Camila era jueza federal, tenía un doctorado y prestigio internacional, pero para aquella mujer blanca, elegante y furiosa detrás de ella, nada de eso importaba, y para los dos policías que pronto se acercarían, mucho menos. Ahí, en uno de los aeropuertos más vigilados del mundo, no bastaban las credenciales, ni la compostura, bastaba con ser negra. Lo que comienza como un malentendido absurdo, pronto se convierte en un escándalo de proporciones institucionales. Pero antes de llegar a los titulares, fue dolor, fue humillación y fue resistencia. Esta es la historia de una mujer que se negó a bajar la cabeza, una historia demasiado real para ser ignorada y lo suficientemente poderosa para hacernos reflexionar sobre lo que realmente significa justicia. Era el atardecer en el aeropuerto de la ciudad de Nueva York. El ir y venir constante de maletas rodando, anuncios en varios idiomas y pasajeros apurados creaban una escena casi coreografiada. Entre tantos, caminaba una figura con elegancia y discreción, Camila Dantas, jueza federal brasileña, 47 años, vestida con clase y con postura firme. Había participado en una conferencia jurídica sobre derechos constitucionales y estaba lista para regresar a Sao Paulo, donde una pila de casos esperaba su mirada atenta. No era del tipo que gustaba de ostentar, aunque tuviera motivos de sobra, prefería pasar desapercibida, algo que, irónicamente, casi nunca lograba. Ser una mujer negra en espacios elitistas siempre atraía atención, casi nunca por las razones correctas. Al llegar a la zona de embarque de clase ejecutiva, sintió las miradas. Algunas curiosas, otras inquisitivas, pero había una en especial que parecía clavarle espinas invisibles en la piel. Vivian Stokes, mujer blanca, cabello perfectamente recogido, ropa de diseñador y una expresión moldeada por los años para el desprecio. Observaba a Camila como si hubiera invadido un territorio sagrado. Camila fingió no notarlo. Estaba acostumbrada. Pasó por el check-in con naturalidad, puso sus documentos en el mostrador, sonrió con suavidad. Todo parecía normal, pero del otro lado, Vivian no dejaba de mirarla. Se movía incómoda, como si algo estuviera fuera de lugar, y en su mente era evidente que esa mujer no debía estar ahí. Después de dirigirse al área de espera, Camila sacó un libro de su bolsa, un volumen denso sobre jurisprudencia comparada, y comenzó a leer. Disfrutaba del tiempo entre aeropuertos como un raro momento de silencio para reflexionar. Sin embargo, no duraría mucho. Vivian ya se acercaba a un empleado del aeropuerto, visiblemente alterada, haciendo gestos y señalando hacia Camila. Las palabras no se oían, pero el mensaje era claro. Cuestionaba cómo una mujer, como ella, estaba en clase ejecutiva, insinuaba algo sobre fraude, seguridad, pasaporte. El empleado intentó calmarla, pero Vivian no cedía. Se llamó a un guardia. En pocos minutos aparecieron dos policías, James Corwin y Eric Sandler. Camila seguía en su mundo de papel y palabras sin saber que su presencia se había convertido en un problema que no se explica con lógica, solo con prejuicio. La tensión en el terminal aumentaba como la presión antes de una tormenta. Aún no había pasado nada, pero lo que estaba por desarrollarse convertiría ese día común en un hito.
Una línea invisible acababa de ser cruzada y Camila, sin querer, estaba en el centro de una batalla que no eligió. Vivian Stokes no estaba acostumbrada a esperar, ni a compartir espacio con personas que no aprobaba. Mientras observaba a Camila sentada en la sala de embarque de clase ejecutiva, algo dentro de ella hervía. No era solo incomodidad, era una convicción distorsionada de que algo andaba mal, y en su mente el error tenía color, acento y género. Vestida con un conjunto Chanel, anillos caros brillando en los dedos, caminaba con pasos rígidos de indignación. Miraba a Camila de arriba abajo, buscando defectos que justificaran su malestar. Tal vez usó millas de algún amigo, tal vez es esposa de alguien rico, o quién sabe. Ni siquiera debería estar aquí, murmuraba para sí misma, incapaz de aceptar que una mujer negra y elegante pudiera simplemente pertenecer a ese lugar. Camila lo notó. Claro que lo notó. Esas miradas no eran nuevas. No hacía falta escuchar palabras cuando los ojos ya lo decían todo. No eres bienvenida aquí. Pero como siempre, mantuvo la compostura. Siguió leyendo, respirando hondo, fingiendo que no veía, aunque sentía cada segundo de esa tensión como una piedra en la espalda. Vivian no se conformó con juzgar en silencio. Se levantó y fue al mostrador de la aerolínea, donde un joven empleado la recibió con una sonrisa profesional. Ella no la devolvió. «Quiero presentar una queja», dijo con tono seco. «Hay una mujer ahí que está... Bueno, es extraño. No parece del tipo que viaja en esta clase. ¿Puede verificar su boleto?» El empleado, sorprendido, intentó mantener la calma. «Señora, si el boleto fue validado, no hay nada que cuestionar. Todos los pasajeros en esta sala tienen autorización para estar aquí. No le estoy pidiendo su opinión, le estoy pidiendo que haga su trabajo», respondió Vivian, elevando un poco la voz. «Puede estar usando documentos falsos. Mírela». La incomodidad del empleado era evidente. Aún así, explicó que no podía violar los protocolos solo por sospechas subjetivas, pero Vivian ya tenía el teléfono en la mano, llamando a seguridad del aeropuerto. Poco después, aparecieron dos policías, James Corwin y Eric Sandler, ambos blancos con experiencia, pero posturas muy diferentes. James, más impulsivo, parecía absorber la indignación de Vivian como una misión. Eric, más reservado, seguía al compañero, aunque con un leve gesto de incomodidad. Vivian los abordó con agitación y gestos exagerados, como si denunciara un crimen grave. «Está ahí, no parece estar aquí legalmente. Miren, tengo derecho a sentirme segura». Camila notó el movimiento. Vio a los policías acercarse y, por reflejo, guardó el libro. Eso no era nuevo, pero dolía cada vez como si lo fuera. El juicio silencioso estaba a punto de hacerse voz. Y esta vez, la justicia que tantas veces aplicó para otros, tendría que usarla para defenderse a sí misma. Los pasos firmes de los dos policías cortaron el ambiente como una sirena invisible. James Corwin y Eric Sandler se acercaron con la postura típica de quien ya decidió quién es culpable antes de conocer los hechos. Camila, al verlos, levantó la mirada con serenidad. Una serenidad entrenada, forjada a lo largo de años en tribunales, en sostener la firmeza incluso ante la ignorancia o la hostilidad. James fue directo. «Señora, necesitamos que nos acompañe para una verificación de rutina». Camila frunció el ceño, sorprendida, pero mantuvo la educación. «¿Hay algún problema con mi vuelo?» «Recibimos una denuncia. Necesitamos confirmar su identidad y el motivo de su presencia en esta área», respondió, sin siquiera considerar la posibilidad de un error. Ella tomó su cartera de documentos y, con calma, presentó su pasaporte diplomático y su credencial oficial. Era jueza federal y presidenta interina del Tribunal de Recursos de Brasil,
actuando como observadora internacional en ese evento jurídico. Pero los ojos de James no leyeron. Escanearon con desconfianza. Eric, a su lado, pareció dudar. «Esto podría ser falso», murmuró James a su compañero, lo suficientemente alto para que Camila lo oyera. «No hay nada malo con mis documentos», respondió ella, ahora con un leve tono de firmeza. «Y aunque lo hubiera, el protocolo no sería otro». James la ignoró. Su mirada revelaba algo más profundo que duda. Era desprecio disfrazado de deber. Vivian observaba todo a unos metros, con una leve sonrisa en los labios. Se sentía validada, como si hubiera ganado una batalla imaginaria. La mujer que consideraba inadecuada ahora estaba rodeada por hombres uniformados, y eso, para ella, era justicia. Camila entendía todo con claridad. No se trataba de seguridad, se trataba de identidad, de color, de lugar, y de cómo su presencia, silenciosa y digna, era ofensiva para quienes creían que solo el privilegio heredado daba derecho al respeto. Intentó dialogar. «Sé cómo funciona esto. Sé que, en situaciones como esta, hay protocolos que seguir. Ninguno de ellos incluye exponerme aquí, frente a todos, sin justificación clara». Pero James no escuchaba. Ya había decidido, y el hecho de que ella mantuviera la cabeza en alto solo lo irritaba más. No aceptaba ser cuestionado, mucho menos por una mujer que para él ni siquiera debía estar ahí. Eric, aún en silencio, revisó los documentos nuevamente. Un rastro de incomodidad cruzó su rostro, pero no intervino. El peso de la jerarquía hablaba más fuerte que su duda. Camila entonces respiró hondo. Sabía que la delgada línea entre respeto y abuso estaba por cruzarse, pero también sabía que incluso cuando la justicia calla, la verdad tiene fuerza. Y en ese momento decidió no retrocedería ni un centímetro. Camila Dantas mantenía la mirada fija en los policías, no con hostilidad, sino con la firmeza de quien conoce sus derechos y exige que se respeten. Por dentro, el corazón latía acelerado. No era miedo, era indignación contenida. Aquella escena absurda estaba siendo presenciada por decenas de pasajeros que ahora susurraban, grababan discretamente y especulaban. Y como tantas veces, ella lo sabía. Bastaba un gesto equivocado, un movimiento malinterpretado, para que la narrativa se volviera en su contra. «¿Quieren saber por qué estoy aquí?», dijo Camila, elevando levemente el tono. «Estoy aquí porque compré mi boleto con mi dinero, porque tengo derecho a estar donde quiera, y porque pasé los últimos días discutiendo democracia y justicia con representantes de varios países, incluidos los Estados Unidos». James cruzó los brazos, escéptico. Parecía más molesto por la firmeza de ella que por cualquier sospecha real. «Todo esto es innecesario si la señora simplemente coopera». «¿Cooperar con qué?», replicó ella ya de pie pero sin alterar el tono. «¿Con su prejuicio? ¿Con la paranoia de una mujer que no soportó verme aquí?». Vivian, al fondo, se puso roja de rabia. Su intento de denuncia se había transformado en un espejo, y ahora ella era quien parecía fuera de lugar. Eric finalmente intervino, intentando restablecer el sentido común. «Tal vez deberíamos verificar con la embajada o el consulado. Los documentos parecen legítimos». James ignoró al colega. «No te corresponde decidir eso ahora», respondió con dureza. La señora aún no explicó cómo obtuvo ese pasaporte diplomático. Camila dio un paso al frente. Sentía las miradas sobre ella, sentía el peso del momento, pero no bajaría la cabeza. No ahí, no frente a ese teatro del absurdo. «Soy jueza federal, señor Corwin, y actualmente ocupo la presidencia interina del Tribunal de Apelaciones de Brasil».
Participé como representante oficial en un evento jurídico reconocido internacionalmente. Si lo desea, puedo llamar ahora mismo al Itamaraty. ¿O prefieren que le pida al embajador brasileño que venga hasta aquí? El nombre Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, pareció provocar una grieta en el suelo. Eric se mostró visiblemente incómodo. James vaciló por un instante, pero reaccionó con agresividad. No estamos aquí para ser amenazados. No es una amenaza, es una advertencia, dijo Camila con calma. Todavía pueden hacer lo correcto, todavía pueden salir de esto con un mínimo de dignidad profesional. Pero si siguen así, el titular de mañana no será sobre mí. Se hizo el silencio. Por unos segundos nadie habló. Pero los ojos de Camila lo decían todo. Ella no era una víctima, era una fuerza, y aún frente a la intolerancia uniformada, se negaba a ser reducida al papel de sospechosa, porque su existencia, su presencia allí, era legítima y su dignidad innegociable. La postura firme de Camila, su vocabulario preciso y la claridad con la que expuso su posición parecían haber cambiado el equilibrio de autoridad en ese momento. Pero para James Corwin, cada palabra de ella era una afrenta directa a su control. No veía a una jueza, veía a una mujer negra atreviéndose a desafiarlo en público, con testigos, con altivez. Eso, para él, era inadmisible. El policía dio un paso más allá de lo necesario, invadiendo su espacio, como forma de imponer presencia. Camila no retrocedió. Eric, ahora inquieto, giró parcialmente, mirando a los lados como si buscara apoyo externo. Varios pasajeros ya tenían sus celulares en mano. La tensión ahora era visible, grabable, viralizable. Señora, se lo pediré por última vez. Acompáñenos sin resistencia, dijo James, con los dientes apretados. Y yo lo repetiré por última vez. Estoy presentando mis documentos legales, no hay indicios de delito y no existe justificación legal para una conducción forzada. Lo que está pasando aquí es abuso de autoridad y todo está siendo registrado. Esa última frase encendió la mecha. ¡Basta!, gritó James, empujando levemente su brazo para tomar sus pertenencias. «Vienes con nosotros ahora». Eric tocó el brazo del compañero, intentando calmarlo. «James, tranquilo. Esto puede salirse de control». Pero ya era tarde. James, tomado por una mezcla de rabia, orgullo herido y prejuicio velado, ignoró completamente el contexto. «Está resistiéndose a la intervención», gritó para justificar la acción. En segundos sacó las esposas y giró bruscamente a Camila, intentando arrestarla. Ella se resistió, no con fuerza, sino con palabras. «Esto es un error grave, y vas a responder por ello». Aún así, fue inmovilizada. No hubo violencia física extrema, pero el solo hecho, esposar a una autoridad diplomática sin justificación, ya era escandaloso. Aún más, frente a decenas de testigos que ahora estaban indignados, y algunos incluso comenzaban a cuestionar la acción de los policías en voz alta. «¿Qué hizo ella?», preguntó un hombre detrás, de Vivian, quien ahora parecía incómoda por primera vez. «Nada, solo existir», respondió una pasajera, manipulando su celular, claramente grabando. Camila fue conducida con las manos esposadas, fuera de la sala VIP, cruzando el terminal como una criminal. Pero incluso con el cuerpo sometido, su expresión era de dignidad intacta. No bajó la cabeza. Miraba al frente, como diciendo en silencio: «Yo sé quién soy, y ustedes también lo sabrán». Eric caminaba justo detrás, el rostro tenso, claramente arrepentido de no haberse posicionado. Y James, aún exaltado, intentaba mantener una autoridad que ya había perdido. Vivian, al ver la escena final, sintió un extraño frío en el pecho.
Tal vez entendió, aunque fuera por un segundo, que había cruzado una línea que no debía. Pero ya era tarde. La justicia, que hasta entonces parecía muda, empezaba a despertar. El sonido metálico de las esposas se repetía en eco por los pasillos del aeropuerto. Camila caminaba entre los pasajeros como una prisionera de guerra, no por delitos cometidos, sino por atreverse a pertenecer a un espacio que el prejuicio insistía en negarle. La vergüenza era visible, pero su postura no se doblaba. La dignidad, aunque herida, permanecía firme en su mirada. Eric, a su lado, guardaba silencio. Miraba de reojo los celulares grabando, los rostros sorprendidos, los empleados del aeropuerto que parecían confundidos por la situación. Era evidente que algo no estaba bien, que aquella escena rompía cualquier protocolo. Pero James, al frente, caminaba con pasos duros, inflado por un poder que ahora mostraba su rostro más oscuro: el autoritarismo. En la sala de seguridad, Camila fue colocada en una silla. James se apartó para verificar información, mientras Eric permanecía cerca, inquieto. Ella aprovechó el momento para respirar hondo y observar el entorno. Una mezcla de rabia y estrategia ocupaba su mente. Sabía que no podía perder el control ahora, y que cada minuto de aquel absurdo debía ser registrado en la memoria con precisión quirúrgica. «Sabes que esto es ilegal, ¿verdad?», dijo, mirando directamente a Eric. Él dudó, pero respondió: «No tengo autoridad para desautorizar a mi compañero». «Pero tienes conciencia, ¿no?», replicó Camila. «Porque es con ella con quien vas a tener que lidiar cuando todo esto salga a la luz». Eric desvió la mirada. Sabía que ella tenía razón. Afuera empezaba a crecer un alboroto. Pasajeros que habían presenciado la escena comenzaron a hacer preguntas al personal del aeropuerto. Algunos se dirigían a la aerolínea, otros subían videos a redes sociales. La historia comenzaba a filtrarse, y con ella las primeras reacciones. Mientras tanto, Vivian Stokes había desaparecido del lugar. Tal vez por miedo a la repercusión, tal vez por darse cuenta de que su intento de limpieza social se le había salido de las manos. Camila, entonces, pidió hacer una llamada. Le fue negada, pero insistió con calma y firmeza. Citó tratados internacionales, derechos diplomáticos y la función que ejercía en Brasil. James volvió, y al escuchar eso, rió con desdén. «Jueza, claro, y yo soy el presidente de los Estados Unidos». Pero su arrogancia estaba a punto de derrumbarse. En su bolso, que había quedado al lado, Camila sabía que había más que documentos. Había cartas de recomendación, invitaciones oficiales, gafetes diplomáticos con emblemas internacionales. Un dossier completo que, una vez revisado, dejaría claro quién era ella. Y más importante, cuán grave era el error en curso. Ella miró nuevamente a Eric. «Todavía hay tiempo de evitar lo peor, pero si sigues encubriendo esto, te vas a hundir con ellos». En ese instante, Eric decidió actuar. Pidió que se llamara a los superiores. Dijo que había inconsistencias en el procedimiento. Por primera vez, alguien en ese escenario decidió escuchar, aunque fuera tarde. El punto de inflexión estaba por llegar, y con él, el comienzo del fin de la injusticia. La espera en la sala de seguridad parecía avanzar en cámara lenta. Camila seguía sentada, con las muñecas aún marcadas por las esposas recién retiradas. La tensión ya no venía de las miradas externas, sino del interior mismo de la autoridad. La llegada de los superiores era inminente, y con ella la verdad empezaría a imponerse. Eric, ahora visiblemente preocupado, caminaba de un lado a otro. Ya no intentaba disimular su incomodidad. Había llamado al supervisor del área e informado que la mujer detenida decía ser una jueza federal de alto rango en Brasil. Aunque lo dijo en voz baja, sentía el peso de sus palabras, porque sí era cierto,
y todo indicaba que lo era, el error cometido podría tener serias consecuencias diplomáticas. Minutos después, llegaron dos oficiales superiores. Uno de ellos, el teniente Randall Myers, se presentó con firmeza pero sin arrogancia. Al escuchar el informe, pidió de inmediato los documentos de Camila. Ella entregó en silencio su pasaporte diplomático, la credencial de la Conferencia Internacional y una carta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, firmada y sellada. Randall revisó todo, luego levantó la mirada. El ambiente cambió. ¿Usted es la presidenta interina del Tribunal de Apelaciones de Brasil?, preguntó visiblemente sorprendido. Camila simplemente asintió con la cabeza. Randall se giró lentamente hacia James Corwin. ¿Tú sabías esto? Ella lo dijo después. Pero creímos que era un fraude, respondió James con un tono mucho menos seguro. ¿Creíste o asumiste?, replicó el teniente serio. ¿No verificaste los documentos antes de esposarla? James dudó. Eric intervino. Señor, pedí que esperáramos a verificar, pero fui ignorado. Ella presentó sus documentos desde el principio. Camila, ahora de pie, respiró hondo. Su voz salió baja, pero firme. Lo advertí. Dije quién era, presenté los documentos. No hubo un error, hubo una elección, y esa elección tuvo color, tuvo forma, tuvo intención. Randall ordenó su liberación inmediata y ofreció disculpas institucionales. Pero Camila no quería solo una disculpa, quería rendición de cuentas. Y desde ese momento, todo cambió de dirección. Los superiores ordenaron una investigación inmediata. Se activó el Departamento de Relaciones Internacionales. El Consulado de Brasil fue informado. En pocas horas, la noticia llegaba a los medios de ambos países. Una jueza federal brasileña, con fuero privilegiado y protección diplomática, había sido detenida de forma ilegal y humillante en suelo estadounidense, por puro prejuicio. James fue suspendido de su cargo de inmediato y Eric convocado a una audiencia interna. La estación policial del aeropuerto se convirtió en el epicentro de una crisis institucional que llenaría titulares en las horas siguientes. ¿Y Camila? Mantuvo la misma postura de siempre, pero por dentro ya no cargaba solo indignación. Sentía que su dolor personal se había transformado en un símbolo público, que su historia, al fin, trascendería las paredes del terminal y se convertiría en un grito por justicia que el mundo no podría ignorar. Las horas siguientes al reconocimiento oficial de la identidad de Camila estuvieron marcadas por un frenesí institucional. Lo que comenzó como otro caso rutinario, a ojos de los involucrados, ahora tomaba proporciones diplomáticas, políticas y mediáticas. La información se filtró rápidamente. Una jueza brasileña con estatus diplomático había sido detenida injustamente en uno de los aeropuertos más vigilados del mundo. El motivo: ninguna amenaza concreta, solo prejuicio. El consulado brasileño contactó directamente al equipo jurídico del aeropuerto, exigiendo explicaciones formales. En paralelo, la prensa estadounidense comenzaba a investigar los detalles del incidente. Los videos grabados por pasajeros circulaban en redes sociales con etiquetas como "Justicia para Camila", "Racismo en primera clase" y "Vergüenza internacional". En pocas horas, su nombre era tendencia a ambos lados del Atlántico. James Corwin, el policía que lideró la intervención, fue citado de inmediato a declarar. Su tono ahora era completamente distinto. Ya no había rigidez ni seguridad en su voz. Intentaba justificar lo injustificable, diciendo que siguió protocolos de seguridad, que recibió una denuncia preocupante y que no tuvo intención de discriminar. Pero las imágenes, los testimonios, los documentos ignorados, todo decía lo contrario. El Departamento Interno de Asuntos Disciplinarios abrió una investigación urgente. Había presión política,
internacional y social. Y el nombre de Camila, que antes para él era solo una sospechosa, ahora era sinónimo de responsabilidad. Viviane Stokes, la mujer que inició el episodio con su denuncia infundada, tampoco escapó. Tras revelarse los videos y confirmarse su identidad, se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales. Su actitud fue catalogada como grave discriminación racial y se presentó una denuncia formal contra ella por difamación e incitación a la discriminación. Al mismo tiempo, Camila recibió llamadas de apoyo de múltiples instituciones jurídicas. Presidentes de cortes, asociaciones de magistrados e incluso líderes políticos brasileños se manifestaron. No era solo sobre ella, era sobre todo lo que representaba, una mujer negra en una posición de poder que se negó a bajar la cabeza. En medio del torbellino, ella permaneció serena. Hizo una breve declaración a la prensa. Lo que me pasó es lo que viven a diario millones de personas anónimas. La diferencia es que, esta vez, quien estaba en la mira sabía exactamente cómo reaccionar y tenía cómo probarlo. Esa frase resonó en el mundo jurídico. Fue un recordatorio agudo de que el sistema muchas veces solo escucha cuando el blanco tiene poder. Pero Camila quería más que su propia justicia. Quería cambiar el patrón. Quería que ninguna mujer, en ningún lugar, fuera esposada por existir en el lugar equivocado. Y, en ese momento, quienes antes tenían el poder en las manos, ahora probaban el sabor amargo del pánico. Un pánico no por una amenaza real, sino porque por fin estaban siendo obligados a rendir cuentas. Camila abordó el vuelo de regreso a São Paulo la mañana siguiente, no como quien huye, sino como quien regresa de una batalla ganada, aunque marcada. En el silencio de la cabina ejecutiva, observaba por la ventana el despegue. Afuera, el mundo parecía seguir igual, pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Sabía que no era la primera, ni sería la última. ¿Cuántas mujeres negras, cuántos profesionales competentes, cuántas personas dignas habían sido silenciadas sin cámaras, sin testigos, sin oportunidad de defenderse? La diferencia, esta vez, fue que ella tenía voz, y usó esa voz no solo por ella, sino como eco de todos los demás silenciados. Lo que ocurrió en el aeropuerto de Nueva York no fue un malentendido. Fue un retrato crudo de una estructura que aún mide el valor de las personas por el color de su piel, su acento, su origen. Y cuando alguien como Camila ocupa espacios que históricamente le fueron negados, el sistema, o parte de él, reacciona como si estuviera siendo atacado. Pero quizá esa reacción sea precisamente la señal de que estamos en el camino correcto. Porque cada vez que la presencia de alguien incomoda más que su ausencia, es porque está rompiendo algo viejo, incómodo, necesario, el silencio de la exclusión. La historia de Camila no termina con la justicia servida, termina con una pregunta. ¿Cuántas veces más tendrá que pasar esto hasta que ya no tenga que pasar? Y es con esa pregunta que te dejamos. No para cerrar la historia, sino para que continúe en cada mirada que cuestiona, en cada actitud que resiste, en cada voz que no se calla. Porque el próximo video tal vez no sea sobre una jueza, tal vez sea sobre alguien como tú o como yo.